Buenos días, mi nombre es Israel Santos Pardo, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación y en el desarrollo del curso Psicogénesis y Aprendizaje Significativo vamos a hablar un poco sobre los capítulos 2 y 10 del libro Psicología y Pedagogía de Jean Piaget. La Pedagogía y Psicología de Piaget es un fascinante libro en el cual expone su teoría sobre la forma como se produce el desarrollo cognitivo en el niño. Para quienes ya habíamos leído o escuchado algo sobre esta teoría, recordamos que sostiene que el conocimiento se construye de forma activa cuando se permite o se produce la interacción del niño con el entorno. Es justo esta interacción la causante del conocimiento y es la que construye el desarrollo cognitivo. Además, el autor allí nos aclara que debemos prestar atención especial a la etapa en la cual el niño se encuentra, ya que de su madurez biológica y sus experiencias depende su capacidad de razonamiento y por ende su capacidad de asimilar nuevos conocimientos. Desde el punto de vista netamente pedagógico, nos invita a que la enseñanza se adapte a la etapa de desarrollo cognitivo que tiene el niño para promover de esta manera un aprendizaje activo, centrado en el alumno y que pueda desarrollar en él su creatividad e invención. El primer capítulo que vamos a analizar es el capítulo 2, que habla sobre los progresos de la psicología del niño y del adolescente. Allí Piaget nos habla sobre los progresos que se han dado en la psicología infantil, gracias a los cuales se tiene otras apreciaciones sobre cómo ocurre nuestro desarrollo cognitivo y la relación que se da de este proceso, de este desarrollo con la educación. Piaget nos aclara que la educación debe fomentar el descubrimiento activo de la verdad y menciona avances que se han dado en áreas claves como es la experiencia como formador de nociones, la transmisión social del conocimiento y la naturaleza de la inteligencia. También allí nos habla sobre la comprensión y la invención, que son la base del desarrollo de la inteligencia. Esto es un proceso activo que permite construir estructuras que finalmente van a representar la realidad y las nuevas teorías, las teorías más actuales, han dado un papel principal a la invención como elemento esencial en la comprensión. Primero la invención, luego la comprensión. Y es así como nos presenta el conocimiento como una asimilación que hacemos de la realidad, transformándolo en estructuras cognitivas. En cuanto al desarrollo cognitivo, Piaget indica que existe un proceso de avance que empieza con acciones sensomotoras y finaliza con las operaciones abstractas. Lo divide en 4 estadios. El primero desde los 0 hasta los 2 años, donde los niños exploran el mundo netamente con sus sentidos. El preoperacional de los 2 a los 7, marcado por un pensamiento simbólico y el egocentrismo. Luego va de los 8 a los 12, donde logran un desarrollo de razonamiento lógico sobre eventos concretos. Y ya a los 12 en adelante, donde se logra el desarrollo de la capacidad del pensamiento netamente abstracto. Aspectos figurativos y operativos del conocimiento. Los aspectos figurativos pues están centrados en las sucesiones o estados y los operativos se refieren a ya las acciones y a las transformaciones. A manera de ejemplo de herramientas figurativas tenemos la percepción y la imitación, pero no son suficientes para desarrollar nociones complejas. Además nos dice que nuestras imágenes mentales necesitan capacidad operativa para evolucionar, necesitan interacción para cambiar, para adaptarse, mostrando una vez más que esas acciones son fundamentales para el aprendizaje. En el desarrollo es fundamental la maduración y el ejercicio del desarrollo. La maduración de nuestro sistema nervioso es la que hace que nuestro cerebro evolucione, que nuestro cerebro cambie, crezca, pero necesita la experiencia y el ejercicio del mismo para sacar provecho de esas nuevas posibilidades que tiene. Aunque se tiene evidencia que los estados de desarrollo son secuenciales, pues varían según el entorno social y por eso no se ligan de forma absoluta con las edades. Los factores de experiencia adquirida, pues la experiencia adquirida bien sea mediante la interacción física con objetos que permiten descubrir sus propiedades de manera aún tosca o con experiencias lógicas que ya van centradas hacia las acciones realizadas sobre los mismos objetos, son los que permiten el desarrollo avanzado del pensamiento. Se ha demostrado o se ha encontrado que entre los niños entre los 11 y 15 años tienen una etapa especial donde ya viene la disociación y la combinación de múltiples factores para comprender todas las situaciones complejas. Esto marca el mayor avance del desarrollo cognitivo del niño. Transmisión educativa y su impacto. Bueno, la educación obviamente busca transmitir conocimiento, pero este debe permitir la asimilación activa por parte del niño. No se debe enseñar con transferencia, simple transferencia de conocimiento. Debemos tener cuidado de proporcionar instrumentos adecuados que permitan
la comprensión lógica de lo que se está haciendo y así no limitar el aprendizaje del niño. Por ello es vital que ellos participen activamente en ese proceso de construcción del aprendizaje para que puedan asimilar efectivamente el conocimiento. Finalmente, en este capítulo 2 él nos muestra el desarrollo intelectual en la psicología infantil. Pues el desarrollo intelectual en los niños es un proceso de construcción basado en operatividad, autorregulación. Nuevamente, como ya habíamos mencionado, va desde lo sensomotor hasta lo complejo y abstracto. Por eso es necesario que el niño se autorregule para que logre superar esas crisis que se van a presentar cuando pasa de un estadio a otro, de una etapa a la otra, resolviendo esas incoherencias que se le presentan. La escuela debe jugar un papel fundamental utilizando métodos pedagógicos adecuados que le permitan al niño superar esas crisis. Recordemos que Piaget está en la línea del constructivismo y que el constructivismo se basa en la creación de nuevas estructuras a partir de experiencias y regulación de estas experiencias. Cuando aprendemos normalmente lo hacemos de manera sucesiva, pero no solo son las experiencias externas, sino los conocimientos previos los que van a determinar el nuevo conocimiento o la nueva estructura que creemos. Esas crisis que mencionábamos se producen exactamente allí, cuando se cambian esas estructuras cognitivas que se tenían y cuando se sale de ese equilibrio de desarrollo intelectual. Nuevamente se menciona que la pedagogía debe tener siempre presente todos estos aspectos para que el niño tenga un aprendizaje efectivo. Finalmente, pues obviamente nos habla sobre la importancia de la psicología infantil en la educación. Muy importante. Comprender cómo ocurre el desarrollo infantil permite cambiar los métodos pedagógicos, adaptarlos y optimizarlos en el proceso de enseñanza. Por eso es importantísimo que los diversos hallazgos que se dan en psicología sean siempre integrados a la enseñanza para crear estrategias muy efectivas. Ya pasando al capítulo 10 del libro, el libro Psicología y Pedagogía, nos habla sobre los principios de educación y algunos datos psicológicos. La enseñanza debe adaptarse siempre a las necesidades y a las características del desarrollo infantil, respetando su naturaleza y su espontaneidad. Recordemos que la educación permite al individuo hacer su adaptación a la sociedad, pero pues no por ello debe restringirle su espontaneidad, su creatividad. El objetivo central debe ser que los niños deseen aprender, ya que si logran ese deseo, ese interés, pues el aprendizaje será mucho más fácil de lograr. La infancia, digamos que es ese proceso donde se adapta uno a la sociedad y el sistema educativo debe lograr que esta adaptación se dé en medio de la mayor felicidad posible. Por eso, allí en ese capítulo él nos menciona algunas actividades como el juego y dice que es una actividad esencial para el desarrollo, no solo como diversión, es una preparación. El juego permite el desarrollo de la percepción y además fortalece todas las habilidades sociales. Si recordamos, la asimilación no solo ayuda a incorporar las experiencias y transformar las realidades vividas mediante representación en imágenes y constructos mentales, sino que también permite o facilita ese nuevo aprendizaje. Y él nuevamente enfatiza que el juego es una herramienta que facilita muchísimo, una herramienta vital para el aprendizaje. Sobre la inteligencia nos dice que gracias a estudios realizados se concluyó que la inteligencia se basa en asimilación y acomodación, por lo cual siempre está en construcción. Desde que empieza la parte sensomotora hasta que evolucionamos a la interiorización del pensamiento, siempre la inteligencia está en construcción. Es vital ese interés que tiene el niño sobre el conocimiento para lograr que esas nuevas estructuras de madurez biológica se adapten y que esa inteligencia crezca. Por ello, nuevamente, los métodos pedagógicos que usemos en cualquier momento deben centrarse en desarrollarla y en reconocer que este desarrollo es de manera activa. También nos menciona que la lógica del adulto y la lógica del niño difieren, ya que los niños hasta ciertas edades tienen dificultad con los razonamientos formales y con la lógica deductiva. La practicidad en ellos precede a la reflexividad y los niños organizan su mundo de conceptos con base en lo que les es más práctico. No siguen las reglas lógicas que solemos tener los adultos y por ello también debemos ajustar nuestro razonamiento a esa lógica infantil para poder hacer un proceso de adaptación del conocimiento a su desarrollo cognitivo.
En cuanto a las etapas del desarrollo intelectual, efectivamente, él menciona que la inteligencia se desarrolla en un proceso continuo de, nuevamente, asimilación, acomodación. Las etapas que se dan cuentan con formas de razonamiento y comprensión propias, y estas son las que la educación debe entender y seguir para respetar la naturaleza propia del aprendizaje. Muchas veces el desarrollo del pensamiento depende de las experiencias individuales y del entorno, y obviamente de la maduración, que tiene un papel crucial. Por eso, toda enseñanza que se requiera dar al niño debe estar siempre, siempre adaptada a esas necesidades y a esas capacidades. Eh, Esas etapas de desarrollo intelectual pues determinan las respuestas eh, de los niños, mostrando una transformación de su pensamiento. Con la edad, a medida que crecen, pasan de concepciones muy anímicas a concepciones muy racionales, mostrando nuevamente que la experiencia junto con la maduración permite esa construcción científica, la cual es desarrollada a través del tiempo. Obviamente se debe tener muy presente que estas etapas varían de acuerdo al contexto del individuo y al mismo individuo. Finalmente nos menciona la importancia de la vida social del niño. El entorno social y físico impacta el desarrollo del niño, afecta su aprendizaje, su evolución. Por eso la vida social es esencial para el desarrollo del niño. Les ayuda a ser cooperativos, fomenta su aprendizaje y su moralidad. Es algo completamente natural que los niños socialicen. Lo único que necesitan es aprender y comprender las normas sociales establecidas que permiten que esa socialización se dé de la mejor manera. Finalmente, allí es donde ellos pasan del egocentrismo a la reciprocidad y a la empatía. Recordemos que, como lo mencionaba él en el capítulo 2, en los niños pequeños el egocentrismo afecta su comportamiento y su capacidad para socializar, y por eso es por eso es normal verlos que juegan aisladamente, que no suelen colaborar, que hablan sin escuchar a los demás, y esto afecta su capacidad de actuar de manera lógica. No son muy efectivos actuando lógicamente, pero pues esto es lo que cambia cuando ellos empiezan a hacer su adaptación social, ya que esto les permite esa comprensión mutua y empieza a acabar con ese egocentrismo inicial que tienen. Por eso es importantísimo la socialización en la infancia, la cooperación entre los niños. La escuela activa llama mucho a permitir este trabajo colaborativo, a buscar su reflexión crítica y ese intercambio de ideas y el desarrollo de esa moral autónoma, que es fundamental, y permite equilibrar esa autoridad que se daba en la escuela tradicional, con esa colaboración entre los niños, mejorando notoriamente ese aprendizaje y disciplina. Pues ya, a manera de conclusión personal, la psicología permite entender la forma como se desarrolla la inteligencia de los niños, y el aplicar esta adecuadamente permite realizar un proceso eficiente en cualquier entorno educativo. Cada una de las características de las etapas que nos describe el autor en estos dos capítulos tiene como objetivo darnos una herramienta de trabajo mediante la cual podamos adaptar y construir escenarios de aprendizaje idóneos, donde el estudiante construya su propio conocimiento a través de la interacción con el entorno. Digamos que este proceso es más enriquecedor que los que se vienen realizando de forma tradicional, donde el maestro era dueño absoluto del conocimiento y simplemente lo transmitía. Es una invitación a adaptar cualquier enseñanza a esas capacidades de quien aprende, y a entender que la inteligencia es un proceso de construcción y no algo innato. Uno de los autores obligados de cualquier persona que quiera entender claramente la influencia de la psicología sobre la pedagogía, obviamente es Jean Piaget. Muchas gracias.